¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a analizar este evento macroeconómico y vamos a ver cómo podíamos aprovechar las diferentes oportunidades operativas que nos ofrecía el día de hoy estos datos, ¿vale? Lo primero de todo que tenemos que mirar es qué datos tenemos en la sesión de Nueva York el día de hoy. Para eso nos vamos a Investing y vamos a ver qué podemos esperar de los datos de hoy. Entonces, nos vamos a Investing y vemos que el día de hoy teníamos los datos más importantes, que eran los datos IPC, que siempre salen 4, ¿vale? Salen los datos mensuales y los datos anuales. Entonces, en lo primero que nos tenemos que fijar y más importante son en los cambios mensuales, ¿de acuerdo? Y siempre tenemos el IPC Line y el Core, ¿vale? O el IPC normal y el subyacente. Recordar que la diferencia en este caso es que el subyacente, ¿vale? No incluye alimentación y energía, por lo tanto es un dato que es más volátil, ¿vale? Y no marca tanto la tendencia como sí que lo marca el core o el subyacente, ¿vale? Este sí que sirve para marcar tendencias. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? ¿Cómo sabemos si estos datos son buenos o son malos? Olvidaros de que el dato salga rojo o salga verde, ¿vale? Y tenéis que pensar que los indicadores económicos, en este caso los datos económicos que salen aquí, tenéis que entender en qué momento, ¿vale?, son más importantes según la situación de esta economía en concreto. En este caso vamos a ver cómo el dato que ha tenido más relevancia ha sido justamente este, ¿vale? Que si os fijáis también está marcado con 3 estrellas, pero porque ahora mismo la situación económica de Estados Unidos lo que más preocupa es el empleo. Y esto ya se ha dicho en diferentes comunicados, incluso en el Jackson Hole, ¿vale? Powell dijo que lo que más se fijarían a partir de ahora es en el empleo. Por lo tanto, normalmente, por mandato principal, el Banco Central de Estados Unidos, en este caso la Reserva Federal, lo que tiene más en cuenta es la inflación. Pero en el momento actual de mercado lo que más importa es el empleo. Y venimos de datos de empleo muy malos. Durante toda la semana pasada, ¿vale?, salimos con un dato de ADP justamente desde este nivel. En este caso lo hace una empresa privada, ¿vale?, no es pública. Y aunque el dato de ADP no tenga mucha importancia para los traders y para la operativa de forma diaria y no mueve mucho, ¿vale?, si os fijáis, el precio ya empezó todo este movimiento direccional. Y luego con el dato de NFP del siguiente día, ¿vale?, porque el ADP siempre sale el día antes, ¿vale?, y que está adelantando muchas veces. ¿Cómo pueda salir el dato de NFP? ¿Vale? Tenéis que pensar que el dato de ADP es un indicador adelantado, ¿vale?, a las nóminas no agrícolas. Aparte hay otros datos que ahora veremos, ¿vale?, que también nos pueden ayudar a ver cómo es más probable que salgan las NFP. Y cuando salió la NFP, creó todo este movimiento al alza, ¿vale? Luego de esto tuvimos una corrección, lunes seguimos empujando y martes tuvimos una corrección. Entonces, ¿qué tenemos que ver sin enrollarnos mucho? Los datos de hoy, ¿vale? ¿Qué he dicho? Olvidaros de que los datos sean verdes o sean rojos, ¿vale? Obviamente es importante que un dato sea verde o sea rojo, pero aquí la importancia es cuánto se desvía, ¿vale?, de la previsión y qué es lo que tienen los grandes analistas, fondos comerciales, hedge fund, fondos de inversión, eh, fondos y cobertura, que son los hedge funds en este caso, etcétera, etcétera. Y para eso lo que tenemos que usar en este caso realmente son herramientas de pago, ¿vale? Lo que pasa que aquí tenéis el CME, que en el calendario económico da unas previsiones bastante exactas de lo que podría daros en un terminal de Bloomberg, ¿vale?, que puede costar $140.000 al año. Entonces, para ver esto y para operar un dato, lo primero que tenéis que hacer es prepararos el dato, ¿vale? No meteros ahí en el dato y si ver que sube o que baja, meter un long o un short, ¿vale? No se trata de gamblear, se trata de entender y comprender los datos. Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a esta página web, voy a enseñaros cómo hacerlo, ¿vale? Si alguien no se acuerda, ponéis en Google CME Calendar, ¿vale? Y aquí os saldrá
el calendario económico, pero de la página del CME Group, ¿vale? Y aquí no solo os va a dar el dato de la previsión, en este caso, no solo os van a dar estos datos, esto es una media, ¿vale? Esto es una media de lo que te proporciona Investing, ¿vale? Y luego tenéis una media de lo que os proporciona Forex Factory. Y luego tenéis una media de lo que os ofrece Trading Economics. Normalmente siempre os van a coincidir todas. Lo que pasa es que a veces, en según qué tipo de datos no tan relevantes, puede haber un poco de diferencia, ¿vale? Como referencia, Investing mismo os funciona, ¿vale? Va bien. Estos son los datos que esperábamos para los datos del día de hoy, ¿vale? 0,3 de IPC, 0,3 de IPC mensual subyacente o core, ¿vale? Y estos son los anuales. Fijaos siempre en los mensuales, ¿vale? Y si tienen algún tipo de impacto luego en los anuales. Entonces, para ver esto de aquí, esta tabla de aquí, que estos son los límites de expectación o el consensus range, como sale aquí, tenéis que iros a esta página web y justamente aquí en el calendario lo que tenéis que hacer es iros al dato, es que pone US CPI, ¿de acuerdo? Y aquí os sale el report. Entonces le dais aquí y os abrirá esta tabla. ¿Qué pasa? Que aquí no solo tenéis la previsión del dato, sino que aparte tenéis los límites de expectación, ¿de acuerdo? Que esto es lo importante. ¿Qué tenéis que ver en este caso? Los mensuales, los que pone month over month, ¿vale? Estos de aquí. Este que pone ex food and energy es excluyendo alimentación y energía, ¿vale? Y el CPI normal es el que lo incluye todo, incluyendo alimentación y energía. Este es el core y este es el line. Que en español este sería el subyacente, que es como lo veríais en este caso en Investing, para que entendáis qué tipo de datos es cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí hay algo bastante interesante, ¿vale? Normalmente los rangos de consenso, los límites de expectación suelen variar desde un nivel más bajo a lo que suele ser la previsión, ¿vale? Es decir, pues la previsión era de 0,3, ¿no? Por ejemplo, en el core. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente los límites de expectación pues irían de 0,2 a 0,4, ¿vale? Porque los datos de inflación no suelen variar, no suelen variar mucho. Esto, si lo vierais en un FP, puede variar muchísimo. Si la previsión es de 140.000, puede ser que el consensus range vaya de 90 a 180, ¿vale? Depende del tipo de dato. Por eso está muy bien ese tipo de información que nos ofrece esta página, ¿vale? Al menos de forma gratuita es lo mejor que hay, o lo más a lo que podéis tener acceso de forma gratuita, de forma más profesional, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuánto iba el consensus range o los límites de expectación del subyacente en este caso? De 0,3 a 0,4. Vale. ¿Qué pasa? Que en Investing, ¿qué tienes? ¿Cuánto era la previsión para este dato? 0,3. Vale. ¿Qué pasa? Que aquí sale en positivo, ¿no? Porque ha Sí, subido 0,1, ¿no? Vamos a ver de forma rápido. ¿Este es el que marca tendencia o el que es más volátil? más volátil. Más volátil, ¿vale? Porque incluye alimentación y energía, por lo tanto puede tener más variación, ¿vale? Y más volatilidad. Se puede desviar más, ¿de acuerdo? No es el que marca tendencia. TIC. ¿Es un dato sorpresivo o está fuera de los límites de expectación? Está dentro de rango. Está dentro del rango, por lo tanto es un dato bueno o malo. Pues ya está considerado, ¿no? Calculado. Exactamente, ya está descontado. Por lo tanto, ¿es bueno o malo? La pregunta es trampa, ¿eh? Pues ya estaba descontado, como dices, ¿no? Ni bueno ni malo. Exacto, ni bueno ni malo. Ahí estamos. Eso es lo bueno. Así me gusta. Vale, no es ni bueno ni malo. Es un dato neutro, ¿vale? No es un dato bueno porque salga en verde. ¿Se entiende el tema? Sí. Es un dato normal. Ni bueno ni malo, ¿vale? Normal. Punto.
En el momento de la situación actual de mercado, que esto no vamos a entrar por qué, porque esto va de ciclos de mercado y sí, daría una clase entera para explicar esto, ¿vale? Pero ahora mismo, según los discursos de la Reserva Federal y los discursos de Powell, ¿qué dijeron que tendríamos más en cuenta? El tema del empleo, que era lo que preocupaba más debido a todos los datos malos que habían salido de empleo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos de forma rápida? Que los datos de inflación han sido buenos o malos. Neutros. Neutros, normales, completamente normales. Y dentro, completamente de los límites de expectación. Ahora vamos a ver con los datos de empleo, que aquí viene la gracia, ¿vale? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué tenemos? Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Dato relevante, ¿vale? Ahora mismo, en lo que se fija más la Reserva Federal es en el empleo. Vamos allá. 235 de un anterior dato de 236. ¿El dato que ha sido bueno o malo? Yo creo que es malo. Tendríamos que mirarlo, ¿no? Pero a priori parece bastante malo. ¿Cómo entender si un dato es malo? Pues bueno, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, aquí, ¿vale? Que no sé en este caso si el dato está. Esto lo tendríamos que ver. Porque en el caso de que no lo tengamos, hay otras maneras también de mirarlo, ¿vale? En este caso, tenemos este dato de aquí. Perfecto. ¿Cómo era el consenso, el rango de consenso? Previsión de 234 y los límites de expectación, ¿de dónde iban? De 225.000, ¿no? A 247.000. ¿Y el actual de cuánto ha sido? 263K. ¿Es un dato sorpresivo? Sí. Sí, es un dato sorpresivo. Vale, sorpresivo. ¿Cuánto de sorpresivo? Pues lo vamos a evaluar. Nos vamos a Investing, apretamos y tenemos el gráfico este. Esto es el COVID, ¿vale? Así que no lo tengáis en cuenta. Vamos a ver un gráfico anual. ¿Y qué tenemos con el dato de peticiones de subsidio por desempleo? De nuevas peticiones de subsidio por desempleo. ¿Qué es el dato más alto de qué? Del año. Del año. ¿Vale? Y si nos vamos a Trading Economics para mirar desviaciones a la media y desviaciones anuales, ¿vale? Que esto es muy interesante. Vais a Trading Economics y tenéis justamente, podéis buscarlo aquí directamente el dato en inglés y tenéis United States Initial Jobless Claim, ¿vale? Que sería el dato en inglés. Y tenéis el mismo gráfico, ¿vale? Que exactamente lo mismo que en Investing. Pero si lo ponemos a 3 años, antes de que viniéramos del COVID, ¿cómo es este dato? De nuevas peticiones de subsidio por desempleo. ¿El más alto de qué? ¿De los últimos qué? 3 años. 3 años. No haría falta hacer nada más, pero bueno, podemos ir aquí, ¿vale? Que esto es muy interesante. ¿Y qué tenemos? Tenemos la desviación interanual, ¿vale? Que sería la varianza, que cualquier dato que esté por debajo de esto o por encima de esto, ya no solo sabemos si es un dato sorpresivo según las previsiones y lo que descontaban los diferentes bancos comerciales, grandes analistas, hedge fund, fondos de inversión, etcétera, sino que tenemos la varianza, ¿vale? Interanual y la desviación media interanual. ¿Qué tenemos? Que los últimos 3 años, ¿cómo han ido siendo? Ha ido incrementando. Han ido incrementando, ¿vale? Y tenemos que sale fuera de la varianza. Por lo tanto, es un dato muy malo, ¿vale? Porque es el dato más alto de los últimos 3 años, ¿de acuerdo? Este dato de por sí solo, un dato así, tiene mucha relevancia. A ver, es un dato muy malo, ¿vale? Tiene relevancia, obviamente, pero en el contexto actual tiene mucha más relevancia, porque venimos, ¿vale? De una revisión de NFP de un mes pasado de 147.000 nóminas
a 14, de las cuales 11 eran públicas y 3 eran privadas, ¿vale? O sea que realmente solo hubo una creación de 3.000 nuevos empleos en la revisión de esta NFP, de una revisión de un mes pasado, y a partir de aquí el euro dólar, ¿vale?, giró completamente la tendencia y el precio ha estado creando valor. ¿Por dónde? De este impulso. ¿Por encima del 50% o por debajo? Por encima del 50. Por encima del 50%. Por lo tanto, el price action lo que nos está diciendo, ¿vale?, es que desde que salió este dato, el precio se ha mantenido por la zona alta, ¿de acuerdo? Y a medida que han ido saliendo datos de empleo todos los meses mal, ¿vale?, el precio ha seguido subiendo. Y sobre todo con con la semana anterior, hubo la tercera NFP del tercer mes consecutivo mala, ¿vale?, ha tenido todo este impacto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí a nivel macro? Es la debilidad del dólar, ¿vale? Es la debilidad del dólar. De las últimas semanas, ¿cómo estaba comprendido el euro dólar? ¿En un qué? Ha estado en un rango. Ha estado en un rango, ¿vale? Ha estado en un rango de forma lateral. Entonces, ¿qué tenemos de forma muy sencilla? Que esto puede parecer una tontería, pero esto es muy sencillo. Esto es zona de compras y esto es zona de ventas, ¿vale? Esto es techo suelos, ¿vale? Y funciona mejor que cualquier cosa que dice que os pueda enseñar. Bueno, fuera coñas. Pero esto es muy importante, ¿vale? Entender la naturaleza del euro dólar las últimas semanas, ¿de acuerdo? Y es que ha estado comprendida en un rango, pero en ningún momento de tostear la parte baja. Desde que salió el dato de la revisión del NFP y todos los datos de NFP y de empleo han sido malos, el euro dólar ha estado comprendido por estos niveles, ¿vale? Entonces hay que entender estos niveles, ¿de acuerdo? Y es normal que cuando supera la cota de máximos, pues el precio tenga un retroceso. Si aparte de esto le sumamos otra cosita más a nivel macro, para entender un poquito más el macro, tenemos todo el tema del COT. Vale, entonces para ver el posicionamiento, en este caso, de los commercial versus los non-commercial, ¿de acuerdo? O los retails versus los mayoristas, podemos ir a esta página de Tradingster, ¿de acuerdo?, para ver el COD de forma gratuita. También hay muchas formas de pago, o sea, también hay muchas herramientas de pago que son mucho mejores, ¿de acuerdo? Aquí hay mucha publicidad, pero esto para empezar a toquetear un poquito y entenderlo un poquito mejor os puede ayudar. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Pues nos vamos, en este caso es el mercado de futuros, ¿de acuerdo? Pensar que también hay mucho OTC, over the counter, ¿vale?, en tema de divisas. Pero en este caso nos vamos a EuroFX y nos vamos aquí, donde pone COT Legacy. ¿Cómo estaba el posicionamiento para esta semana? Pensar que las grandes instituciones, ¿vale?, no operan intradía, 10 pips, ¿vale? Se posicionan a largo plazo y tienen operativa más macro. Entonces, ¿cómo estaba el long versus el short entre non-commercial y comercial? Los non-commercial, para que lo entendáis, en este caso son las grandes instituciones, ¿vale? Y los comerciales somos nosotros, los pringaos, los retail. ¿Cómo estaba el posicionamiento? ¿Hay desbalance o no hay desbalance? Pensar que el mercado de divisas no es el oro, ¿eh? El mercado de divisas tendría que estar mucho más equitativo. ¿Cómo está el posicionamiento aquí, Lázaro? Pues desequilibrado. Desequilibrado, un 65% a un 35%. ¿Quién suele tener razón? ¿Los retail o los no retail? Los no retail. Los no retail, ¿vale? O sea, que ya teníamos bastante sesgada esta semana largos en swing. ¿De acuerdo? Mientras que todo el mundo quiere shortear, lo que habría que hacer es comprar. ¿Significa que en el punto más máximo tengas que comprar? No, ¿vale? No significa eso. ¿Que puede cambiar si sucede algún evento macroeconómico clave que cambie completamente la dirección o el sesgo o el sentimiento de mercado? Sí, ¿de acuerdo? Pero algo muy grave tendría que suceder. Esto es importante entender. Entonces, entendiendo esto, ¿vale?, y el dato de hoy, que es lo que vamos a analizar ahora, y luego posibilidades de ejecutar a nivel técnico con order flow, vamos a ver que lo que tendríamos que haber estado es sesgados
al alza. Y vamos a ver qué niveles de reacción había justamente, que es donde ha reaccionado el precio, para que entendáis un poco también todo lo que es el volume profile, ¿vale? Y cómo se puede aplicar en vuestra operativa. Así que ya tenemos otro datito más, ¿de acuerdo? Que esto lo que deberíais hacer es a principio de semana mirarlo y prepararlo. Pensar que esto normalmente tiene que estar bastante balanceado, ¿vale? Es importante. Si os fijáis en el oro es una locura, fijaos en el oro, ¿vale? Esto es muy importante. En el oro, ¿vale? Lleva meses y meses y meses y meses. Directamente lleva 1 año, 2 años prácticamente así. De los non-commercial, ¿vale? O institucionales contra los retail. ¿A cuánto está, Lázaro? De 1,82 Pues, una a un barbaridad, 17. Es una barbaridad, Sí. ¿vale? Por eso la gente siempre que me dice short oro en swing, digo, no, algo muy grave tendría que suceder, ¿vale? Ahora mismo tendría que caer un meteorito, el meteorito ese que dicen que tiene que caer con no sé cuántas toneladas de oro, ¿vale? Si no, es imposible. Me lo acabo de inventar, no sé si cuánto material sería, ¿vale? Pero no tiene sentido, ¿vale? Entonces, con esto, ¿vale? Ya se os quita de la cabeza sortear oro, ¿vale? Es que incluso se quita las ganas de sortear oro de forma intradiaria, ¿vale? Incluso que tengáis un setup perfecto, no es productivo, ¿vale? Vais contra tendencia completamente. Lo único que tenéis que hacer es comprar oro en retrocesos, punto, se ha acabado, ¿vale? Entonces, mientras que el euro dólar normalmente suele ser un activo que es 55-45, 52-48, suele estar muy equiparado, ¿vale? Los comerciales versus los no comerciales, el oro no, ¿vale? Entonces, este desbalance que ha habido en el COT a principios de semanas en el euro dólar ya estaba indicando fuertemente un cambio de sentimiento, ¿sabes? Un posicionamiento institucional. Esto es otra cosa que tenéis que tener en cuenta y es muy importante luego a la hora de operar. Volvemos. Luego de ver esto, ¿vale? Porque esto es lo que tenéis que tener preparado, o sea, antes de que salga la noticia, antes de que salga el dato, tenéis que tener preparado todo lo que os he enseñado antes. ¿De acuerdo? Una pregunta, Edgar. ¿Esto qué lo harías? ¿Lo preparas semanalmente? O sea, tú te plantas el domingo, por ejemplo, y dices, bueno, pues revisamos calendario No, económico. a principio de semana, ¿vale? Yo solo miro el COT y miro el CME. Vale, Y los datos, no sé, yo cuando es lunes no sé ni qué dato hay el miércoles, vale, ¿sabes? Lo que pasa es que cada día antes lo voy mirando. vale. La verdad, si te soy sincero, como muchas veces veo los vídeos de John Economist, cuando veo el vídeo de principio de semana ya me acuerdo de todo. Vale, vale. Pero te soy honesto. O sea, no. Bueno, en las operativas que hacemos en directo el domingo a las 23:00, normalmente lo miramos todo también. Pero yo por mí solo no te voy a mentir. No te voy a decir que me preparo los datos a principio de semana porque sería mentira, ¿sabes? Lo que pasa es que según la acción del precio y lo que va transcurriendo cada día y los niveles de descuento que llega, con los datos que suceden el día siguiente, planeo los diferentes escenarios que puedan suceder. Eso sí que es verdad. Vale, ¿Vale? vale. Entonces, como decía, tenemos que tener los datos preparados antes de que salgan, ¿vale? Es muy importante tener una preparación previa antes de que salgan los datos. Es lo más importante. Entonces, cuando hemos mirado los límites de expectación o los rangos de consenso, inmediatamente sabemos que esto está todo en consenso, esto está en consenso y esto es un dato sorpresivo y supera los límites de expectación. Vale, una vez entonces tenemos preparados los rangos de consenso, sabemos que este dato es sorpresivo y que en el momento actual de mercado, esto es el dato que puede preocupar más a la Reserva Federal para el tema de las decisiones de tipos de mantener o bajar tipos. ¿De acuerdo? Y otra cosa podemos revisar a tiempo real, ¿de acuerdo? Justamente cuando sale el dato, porque lo que vamos a hacer es operar después del dato, ¿vale? El post-dato, si hay algún tipo de retroceso o hay algún tipo de giro que se pueda operar, entendiendo el porqué en diferentes zonas. Luego de entender que es un dato sorpresivo el del empleo y que venimos de datos anteriores de empleo muy malos, es otro dato que se suma de empleo malo, ¿vale? Para la economía estadounidense. Entonces, a partir de ahí, otra cosa que podéis hacer de más a más, ¿vale? Es iros
otra vez al CME, pero en este caso no al calendario, sino a esta herramienta que tenéis aquí, que es el CME, el Fed Watch Tool, ¿de acuerdo? Que esto es lo que descuenta el mercado de futuros a tiempo real a las siguientes reuniones de decisiones de tipos de interés. Entonces, en este caso, vamos a fijarnos en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque es el último del año, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos en el mes que viene, aunque hoy han aumentado un poco las probabilidades del recorte de 0,25, que está prácticamente al 100% descontado, ¿vale? Hay un 95% de probabilidades de que el mes que viene se haga un recorte de un 0,25. Lo que preocupa más el mercado ahora es si la Reserva Federal va a hacer 2 recortes a lo que quedan a final de años o va a hacer 3 recortes. En este caso, el último recorte sería en el mes de diciembre. Por lo tanto, lo que nos vamos a fijar es a tiempo real cómo el mercado de futuros ha descontado, en este caso, un posible tercer recorte que a principio de año no se estaba descontando. Entonces nos vamos al mes de diciembre y lo que vamos a ver es algo brutal, porque esto, nada más salir el dato de empleo, se ha actualizado. Por lo tanto, es una confirmación extra, ¿de acuerdo? A la entrada del long. ¿Qué tenemos? Fijaos, en el color más fuerte tenemos el current, ¿vale? Que es el actual. En la siguiente barra o el siguiente color tenéis el día anterior, es decir, ayer. En la siguiente barra tenéis la semana pasada. Y en la siguiente barra tenéis el mes pasado. ¿Qué ha pasado exactamente con el dato de hoy de desempleo? ¿Vale? Esto es otra confirmación extra muy buena que tener en cuenta en tiempo real. ¿Cuánto ha aumentado la probabilidad de un tercer recorte para la reunión de decisiones de tipos de interés el mes de diciembre? Ha pasado de un 68% de probabilidad a un 78%. ¿Vale? Ha aumentado un 10% la probabilidad de un tercer recorte. A esto le podemos sumar en tiempo real. Todo esto hay que tenerlo preparado porque si no, luego a tiempo real o sea, hay que entenderlo y hay que tenerlo preparado porque si no, a tiempo real es muy complicado, ¿vale? Luego, ¿vale? Tenéis Financial Jais, que en este caso son noticias instantáneas a tiempo real. Sí que si no tenéis el de pago, en este caso, yo estoy en un sitio, ¿vale? Que tengo otro tipo de herramienta que es de pago y sale justamente a tiempo real. Pero aquí, si no lo pagáis, os va a salir con 2 segundos de retraso como mucho, ¿vale? Por lo tanto, no va a tener un impacto significativo en vuestra operativa, a no ser que entréis justamente la vela de un minuto que salga después de la noticia, que prácticamente es imposible. Ni el mejor trader que opera noticias, que de hecho, trader que opere noticias lo tenéis justamente en Darwinex, ¿vale? El mejor trader que existe es operador de noticias y en Forex, ¿vale? Esto es curioso. Él mismo reconoció que hubiera sido mucho más rentable operar noticias en otro tipo de mercados que no en Forex, que hay menos edge. Pero bueno, esto significa que si el mejor trader auditado de Darwinex opera noticias y en Forex, se puede ser rentable y ganar dinero operando noticias, ¿vale? Pero para eso hay que tener mucha preparación. Entonces, si nos vamos justamente a Financial Judge a tiempo real para si queremos ver algún tipo de comunicado que haya podido hacer alguien por Twitter a tiempo real o algún representante de la Reserva Federal, ni siquiera hace falta mirarlo porque con el CME, con esta herramienta del Fed Watch Tool, ya lo hemos podido ver cómo ha aumentado un 10% de la probabilidad de un tercer recorte, pero justamente aquí, en esa hora, ¿vale? Que esto es importante, tenemos en rojo esto de aquí. Obviamente ahora está abajo porque esto se va actualizando a tiempo real todo el rato, pero tenéis justamente cuando ha salido el dato, tenemos justamente que cuando sale al dato a tiempo real, ¿vale? Os sale todo esto. Fijaos que el dato ha salido a las 14:30, ¿vale? Y aquí tenéis a las 14:33, ¿vale? 3 minutillos de retraso, a veces incluso mucho menos. Entonces, ¿qué es lo importante que tenéis aquí, ¿vale? Nada impresionante, pero es una confirmación extra a lo que habéis visto en la herramienta del Fed Watch Tool, ¿de acuerdo? Es los precios de los futuros de las tasas reflejan apuestas a 4 recortes consecutivos de tasas de un cuarto de punto de 0,25
por parte de la Reserva Federal hasta enero, ¿vale? Es decir, que, como habéis visto en la herramienta, ¿vale? Del FedWatch Tool, también tenéis aquí en un pequeño comunicado, ¿vale? En una pequeña frase, lo mismo que os está reflejando la herramienta en este caso, ¿de acuerdo? Que es justamente esto. O lo podéis leer o lo podéis ver directamente en el FedWatch Tool. Se actualiza más rápido en el FedWatch Tool porque es a tiempo real, justamente como si fuera el gráfico de lo que descuenta el mercado de futuros, ¿de acuerdo? Pero aquí en rojo, si sale algo importante, también lo tenéis. En este caso ha sido esto de aquí, ¿vale? Porque todo lo otro ya lo analizáis con el resto de herramientas. Entonces, a nivel técnico, luego de haber analizado todo el fundamental y tener preparado todo el fundamental, ahora tenemos aquí todo lo importante que es la ejecución técnica, ¿vale? Porque hoy el dato ha movido mucho, o sea, nada más salir el dato ha movido muchísimo. Entonces, a diferencia de otro dato, como por ejemplo fue el de la NFP de la revisión, que movió muchísimo, este caso es algo distinto y vamos a verlo, ¿vale? ¿Por qué? En el dato que salió aquí de la revisión de NFP, con el dato movió solo, y es poco, ¿eh? Esto luego se entenderá mejor, pero con el dato de la revisión movió solo 57 pips, ¿vale? Es muy poco. Un dato de esas características como mínimo mueve 120 pips. Por lo tanto, aquí la ejecución tendría que haber sido a mercado, ¿de acuerdo? Con el stop en el 0,80 y a mercado directamente. Esto es importante. Si os fijáis, luego el precio no hace ningún tipo de retroceso, porque fue un dato completamente sorpresivo, fue un dato catastrófico. Incluso aquí sale el dato, entiendes la revisión, te metes, ¿vale? No hay más. Esto es importante entender. Incluso la siguiente vela de un minuto sigue siendo bueno entrar porque te siguen quedando como 40 pips, ¿vale? Que esto es importante, incluso con un ratio de un 1 a 1. Si entiendes el dato de verdad, aunque entres justamente aquí, puedes dejar el trade como mínimo a esta zona, si la tienes analizada, como mínimo. Pero si entiendes el dato de verdad, ya es que la dejas en swing, ¿vale? Y más teniendo los datos de los días siguientes que sabes que no son importantes. Esto es un trade para dejarlo completamente a swing. ¿Que lo quieres operar después? Tengo una estrategia, que es que el precio cotice 3 veces más tiempo por encima del 0.382, entrar en el 0.382 y continuación. Pero este tipo de dato no dio ni el descuento al 0.382. ¿De acuerdo? Que esto es importante. Vamos a ver el dato de hoy, que es lo importante al final. Que no fue una ejecución a mercado, sino que fue algo un poquito distinto. ¿Vale? ¿Qué pasa con el dato de hoy? ¿Cuánto movido en una vela? Vamos a verlo. 50 pips, ¿vale? ¿Cómo era la tendencia? Bajista en este caso. ¿Qué zonas? ¿Vale? Que tampoco hubiera sido. En este caso, como los datos de inflación han salido según la previsión, ¿de acuerdo? Que esto también es importante. Incluso salió un dato verde de más 0,1, aunque no es lo importante. Es un dato que tiene mucha importancia en el momento actual, pero no es un dato tan fuerte, ¿de acuerdo? Como el dato de la NFP. Hay que entender la diferencia entre datos. Entonces, si analizamos el gráfico, tenemos dos zonas de soporte-resistencia que son muy importantes, ¿vale? Estos noditos de bajo volumen que tenéis por aquí, estos valles, son importantes porque son zonas donde el precio rechaza o al alza o a la baja. Fijaos en esta zona de aquí, cuánto ha rechazado el precio, ¿vale? 30 pips. ¿Vale? Estas zonas de rechazo, entendiendo los datos, van a serviros para incorporaros en una dirección. En el dato de que fuera malo, en corto. En el caso de que fuera bueno, en un retroceso y una compra. ¿Vale? Esto hubiera sido importante. Luego teníais esta zona de aquí y esta zona de aquí. Esto ahora lo vamos a analizar, que es importante, sobre todo con order flow. ¿A partir de dónde nos podemos meter largos? A partir de aquí y a partir de aquí.
¿vale? Para buscar esta dirección. Ahora vamos a analizar de forma más concreta, ¿vale? Analizándolo mucho mejor. Vamos a ver otros activos también, porque aquí es lo interesante y saber hasta qué niveles podemos dejar correr. En este caso sería una noticia de unos 120 pips, ¿vale? Aproximadamente. Como mínimo, siempre tiro a la baja, ¿vale? Al final ha hecho 86, ¿vale? El euro dólar tiene mucha debilidad. Vais a ver que el AUT y el GDP es un poco distinto, pero hasta 120 pips podría mover este tipo de dato. ¿Qué pasa? Que la inflación ha salido según la previsión e incluso la inflación, en este caso normal, ¿vale? La line, ha salido un poquito por encima, ¿vale? Pensar que los datos más importantes normalmente son los de inflación, pero en este momento el mercado no. Entonces, a partir de ahí, tenéis estas zonas, ¿vale? Vamos a ver otros activos, que esto es importante. Fijaos que estas zonas, ¿vale? Estas zonas que son nodos de bajo volumen, que son zonas de reacción, son zonas de rechazo. Para los que tenéis otro tipo de metodologías y no os gusta usar indicadores, podéis localizar las mismas zonas sin indicadores, ¿vale? Esto es un techo, rechazo, esto es un suelo y un suelo, rechazo, rechazo. El precio no cotiza, no se queda parado aquí, no se queda parado aquí, no se queda parado aquí y aquí que tenéis triple BPR, bueno, triple BPR, tenéis un BPR, un BPR, doble ineficiencia inversa y zona de rechazo también. Por lo tanto, es una zona, es un nivel donde el precio no se va a quedar, ¿vale? Va a rechazar. Y luego tenéis esta zona aquí, que si os fijáis es techo, techo, zona que el precio no se queda, suelos, ineficiencia, ¿vale? Y aquí, ¿qué es? Suelos, techos. Zonas de soporte resistencia, zonas de rechazo, como queráis llamarle, identificar como queráis, pero con el perfil de volumen es la forma más objetiva de localizarlo, ¿vale? No hay otra. Pues tiene indicadores o no. Son zonas de oferta y demanda. Se puede localizar sin indicadores. De hecho, si os fijáis, es muy preciso, ¿vale? Pero en este caso, con el perfil de volumen es lo más sencillo de usar. Así que voy a dejarlo otra vez. Vale. A partir de aquí, si realmente habéis comprendido el dato, tenéis tiempo para entrar. ¿Vale? Esto es importante. Tenéis tiempo para entrar. Este tipo de datos, si no entendéis mucho de datos, pueden generar dudas. Incluso yo he tenido las dudas hasta que luego no he visto la acción del precio con el order flow cuando estábamos operando en directo. ¿Vale? Esto es importante. Y por eso, si os fijáis, esto es una cuenta de Apex que he fondeado hoy con la operativa en directo de lo que sería el dato. El primer trade lo he empezado a construir abajo. Una cuenta que me ha costado $18. Vamos a entrar también ahora por qué directamente he entrado a riesgo con un stop muy amplio y por qué luego he añadido una posición aquí y se me ha escapado esta de aquí en el out, que era la buena porque es el activo que tenía más fortaleza, ¿vale? Y vamos a ver cómo realmente tenía más fortaleza por tema de datos en Australia ahora, pero no vamos a analizar los datos y el por qué, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bueno? Aquí tenéis primer largo, aquí tenéis segundo largo justo al PIB en este clúster, que ahora cuando entremos en order flow lo vamos a explicar, y la salida está justamente aquí. Si os fijáis, es donde ha parado el precio, ¿vale? Me he salido aquí justamente, no me lo invento. Esta zona estaba analizada, estaba marcada, ¿vale? Esto es importante. Si os fijáis, esta línea, que es el POC, ¿vale? Que es esto sería el perfil de volumen de toda la semana, ¿vale? Si os fijáis, justamente donde durante toda la semana ha habido la mayor negociación de volumen, es donde el precio vuelve a crear valor. Y estas cosas no son casualidad, ¿vale? Esto es importante. Por lo tanto, si esta zona no la rechaza fuerte, que no lo está haciendo, que el precio está construyendo valor, mañana lo único que tenéis que hacer es tan sencillo como buscar un retroceso y una continuación. Punto. Esto es la operativa para mañana. Se ha acabado, ¿vale? No hay nada más. ¿Vale? Buscar un descuento, ya ahí buscáis vuestro modelo de ejecución,
Buscáis vuestra manera de entrada, vuestra gestión de riesgo, vuestro stop donde consideréis que tengáis que tener, pero la dirección es esta. Retroceso, continuación, punto, se ha acabado. ¿Vale? A no ser que mañana haya algún tipo de dato en la sesión de Londres o haya algún tipo de evento en Asia, ¿vale? Como algún tuit de Donald Trump que le gusta a las 10 de la noche, hora española, meter cosas y mierda por Twitter, y el precio en Asia, en apertura de Tokio, haga algo como esto y te distribuya esto, y luego cuando empiece Londres el precio esté por aquí, creando valor por aquí Asia, ¿vale? Todo puede pasar, pero esto es lo menos probable que pueda pasar. Algo muy importante tendría que pasar, algo muy importante tendría que suceder para que sucediera justamente esto, ¿vale? Entonces, una vez tenemos analizado todo el tema del dato, entendemos qué tipo de dato hay. Cuando sale el dato, lo que tenemos que buscar es un retroceso. Cuando identificamos la zona donde el precio puede rechazar y en la zona en la que el precio podría volver a incorporarse en compras, en este caso porque el euro dólar tiene mucha debilidad, ¿vale? Tenemos estos dos niveles de aquí. Vamos a ver. Podéis hacerlo por niveles, siempre y cuando entendáis muy bien el dato, ¿vale? Y cuánto tiene que expandir. Esto ya adentraremos poco a poco, ya iremos adentrándonos un poquito más, según el tipo de dato, cuánto tiene que expandir, ¿vale? Podemos hacerlo por niveles, muy fácil. Primer nivel 0.382, segundo nivel 0.50, que no ha llegado, ¿vale? Para este tipo de datos, primer nivel siempre se construye en el 0.382, segundo nivel en el 0.50, ¿vale? Teniendo esta zona analizada, soporte-resistencia, normal también sería aquí. Ya ahora nos vamos a meter con todo el tema de herramientas de order flow y vamos a ver cómo se podría haber ejecutado. Y también vamos a verlo con algo de Smart Money, que es justamente este Decisional Block. Y vamos a ver por qué hay conceptos de ICT, ¿vale? O de Smart Money que a veces pueden llegar a tener sentido, ¿vale? Y el sentido que hay detrás con el bid y el ask, que es lo importante. Entonces, nos vamos a ir al out, ¿vale? Aquí tenéis, fijaos la diferencia entre el out y el euro. Esto es de vital importancia para entender qué es mejor longuear, ¿vale? Porque hoy el peor activo para longuear era euro, 100%, ¿vale? El mejor para longuear era el out y el segundo mejor era la libra. Punto, ¿vale? El neozelandés no lo sé porque no lo he mirado, ¿vale? Pero en este caso estos tres que yo siempre monitoreo, el out era la mejor opción. ¿Qué teníamos? Pues un nivel de rechazo muy importante, ¿vale? Pensar que esto se va actualizando a tiempo real, pero en el momento de la noticia, aquí, justamente en este nivel, seguro que había menos volumen. Lo veis, ¿no? Ahora he recortado el gráfico a antes de la noticia y si os fijáis, si solapamos perfiles de volumen, ¿vale? De sesiones anteriores, si no podéis tirar uno de rango fijo y lo veréis también más claro. Se ve más claro tirando uno que englobe toda esta parte, solapando cada perfil de cada sesión, podéis hacerlo como queráis. Al final es una zona muy sencilla de ver, ¿vale? Rechazo, 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 rechazo y rechazo, ¿vale? Nivel de soporte-resistencia, ¿vale? Nivel de rechazo clave. Y el siguiente nivel de rechazo, ¿dónde estaba? Pues en la parte baja, ¿vale? El precio saca toda la liquidez al PIB. Tienes toda esta liquidez. Tienes este nodo de bajo volumen que aparte es el value area low, ¿vale? Aquí se ve también claro estos niveles y estos niveles, ¿vale? Es importante tener estos niveles en cuenta. Entonces, una vez hemos analizado los niveles, te lo voy a poner con perfil diario que me gusta más. Tenemos analizado estos niveles. Pensar que las sesiones más actuales siempre van a ser las que tengan mayor prioridad con el perfil de volumen. Así que en este caso, si juntamos las tres últimas sesiones, aquí no hay nada de volumen porque el precio no estuvo, básicamente. Aquí tampoco y aquí hoy tampoco, ¿vale? Justamente este nivel de aquí. Nivel de soporte-resistencia, ¿vale? Importante. Sale el dato y una vez hemos entendido la dirección del dato, esto es la zona
donde el precio podría rechazar y girar completamente, ¿vale? Tengo un modelo sistemático, ¿vale? Para ejecutar este tipo de trades, ¿vale? Entonces, esto es el perfil, esto es el de rechazo. La otra zona de rechazo es justamente este nivel de aquí de la sesión de hoy. Lo tenéis aquí. Y justamente cuando llega a este nivel puede hacer dos cosas. O puede parecer una gilipollez, lo que os voy a decir ahora, algo muy obvio y que podéis pensar que os estoy tratando de tontos, ¿vale? Pero no. En esta zona puede haber mucho rechazo. Al alza o a la baja. Puede parecer una gilipollez, pero no. Esto es la probabilidad que tiene el precio de mantenerse en tiempo en este nivel. Y son muy bajas, ¿vale? Lo menos probable que suceda en este nivel es que el precio aquí pare y se quede tiempo. Esto es lo menos probable. Entonces hay que evaluar, ¿vale? En este nivel qué es lo que vaya a suceder. Que esto es lo más importante. Entonces, cuando el precio llega a este nivel, ahora vamos a entrar con el tema del order flow para entender un poquito, ¿vale? Cómo se podría haber ejecutado esto en el auto SD que hemos visto a tiempo real. Y luego la confirmación, tanto en el out como en el euro, como en la libra. En el out ha sido el más claro para operar con el tema de order flow, ¿vale? Que esto es importante. Entonces, cuando llega a este nivel o a un descuento, ¿vale? A partir del 0.382, sobre todo este tipo de datos, ¿vale? Fijaos, a partir del 0.382, como lo queráis mirar, 0.382 hasta 0.50 hay que evaluar, ¿vale? Si no llega al 0.382, la mayoría de veces para lo que os quede de expansión del dato, a no ser que sea un dato brutal, completamente desviado, sorpresivo, como la revisión que tuvimos en FP, que os he enseñado anteriormente, a partir de este nivel hay que evaluar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede evaluar? Pues como es una operativa tan de scalping, ¿vale? O tan a corto plazo, el tema de las estructuras nos va a ayudar, porque cuando rompa la estructura significa que el precio ya habrá vuelto a expandir, porque la estructura de un minuto seguro que está aquí, 15 pips, ¿vale? Entonces no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Porque os perdéis estos 15 pips. Entonces, a partir de aquí, hay que ver el tema del footprint, ¿vale? Que lo tenéis aquí en huella de footprint. No voy a explicar cómo lo configuro para este tipo de operativa, pero también tenéis los vídeos del tema del footprint, que aquí sí que puede estar. Y aquí tenéis, ¿vale? Importante. Voy a quitar un momento esto. Voy a dejar a partir de este nivel, que ya lo tenemos pintado. Voy a dejar solo el footprint, ¿vale? Y lo más sencillo es empezarte a posicionar y si te has equivocado con la idea fundamental y el macro, es analizar luego por qué. Pero si os gusta confirmar y ver cosas a tiempo real, está muy bien y luego vais a ver todas las posibilidades que hubierais tenido. Y esto también es importante. Vale. Vale, ¿qué tienes aquí justamente? ¿Un volumen de reacción o un volumen de iniciativa en la parte alta? Un volumen de reacción. Vale. Esto te indica, ¿vale? Que el mayor volumen, ¿vale? De negociación ha sido para parar el precio justamente a este nivel de rechazo. ¿Vale? Eso es importante. Luego hay que evaluar lo que pasa, ¿vale? Pero esto es importante. Entonces, aquí, el mayor volumen en el cierre de esta vela, que ha estado de la parte alta o la parte baja. La parte alta. La parte alta. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, que el precio vuelva a sacar el mínimo, ¿vale? Porque si te fijas aquí no hay volumen. No se ha negociado volumen en el mínimo de esta vela. Entonces, vamos a la vela siguiente. Esto no se puede reproducir con el footprint, ¿no? Así que vamos a tener que irnos a la siguiente vela. Vale, aquí. Bueno, nos hemos pasado, pero vamos a verlo con el footprint parado, que esto es lo importante. ¿Te quieres parar, hijo mío? Vale. Vale, cuando vuelve a sacar el mínimo, esto aquí es lo súper importante. ¿Vale? Cuando vuelve a sacar el mínimo, ¿qué tenemos en este caso?
que dónde ha estado el volumen de reacción. Esto es mejor que lo mires en futuros y ahora vamos a ver las diferencias con futuros también. ¿Esto qué es? ¿Un volumen de reacción? Sí, volumen de reacciones. Volumen de reacción, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde cierra la vela? ¿Por encima de qué? Por encima de Del clúster, clúster. sí. ¿Vale? Muy bien. ¿Y esto de aquí, que es un volumen de iniciación o de qué? Sí, sería de iniciación, porque ya está dentro de la vela, Hmm. el cuerpo. Entonces, hay dos maneras, ¿vale? Una, que esto en el mercado de futuros se veía mucho mejor, ahora lo vamos a ver también, es justamente entrar en el test del clúster. Vamos a juntarlo un poquito más para hacer zonas un poco más grandes y no tan... ¿Vale? Es entrar un pip por encima del clúster, ¿vale? Que esto sería como sería la operativa intradía. Un pip por encima del clúster en este volumen de reacción, ¿vale? Y el stop por debajo de la vela. Esto da un stop de 5 pips, ¿vale? Siempre un pip por encima del clúster. Cuando es en scalping de esta manera usamos 5 ticks en noticias, un día explicaré por qué, ¿vale? Y Y en futuros métrica, incluso, sí. Y justamente en esta zona. ¿Qué zonas más se pueden usar? El value area, ¿vale? De la vela, que va de aquí a aquí, pero siempre cubriendo por debajo de la vela. ¿Cómo he hecho, cómo he enseñado yo cómo hubiera programado este trade que no he ejecutado, pero que lo he programado por volumen de reacción? Yo el stop igualmente lo he puesto por aquí, ¿vale? Porque esto no es una ciencia exacta, pero la verdad que funciona muy bien. Incluso, ¿vale? Esto es importante, en la siguiente vela, ¿vale? Que es esta de aquí, cuando cierra la vela, un pip por encima de este volumen de iniciativa, de este volumen de iniciación, se puede ejecutar aquí, ¿vale? Que esto es importante. Pero ¿dónde tenemos que estar en break-even? Aquí, ¿vale? Es decir, es pequeño retroceso, meterte a mercado y cuando llega a este nivel meterte en break-even, ¿vale? Subir el break-even y dejar correr, ¿vale? Y ahora vamos a ver la confirmación tanto en euro dólar como en AUD, ¿vale? Y luego también en libra para que veáis lo más sencillo, aunque ya es lo que da menos ratio, que es entendiendo todo el porqué y realmente la importancia que ha tenido el dato luego de volver a crear máximos, etcétera, 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 ¿vale? Que esto es lo importante. Entonces, vamos a verlo siempre que queráis ver el tema del order flow, ¿vale? Con mercados OTC y sobre todo pares que no son majors, va a haber muchas diferencias, pero sobre todo con eurodólar y activos de este calibre, ¿vale? Vais a ver que están muy, muy, muy a la par el tema de los futuros con el mercado, con mercados OTC, ¿vale? O brokers, en este caso de CFDs. Entonces, vamos a ver el tema del out. Esto también es interesante. Entonces, fijaos en los mercados de futuros, ¿vale? Como luego vamos a ver que euro dólar, por ejemplo, con el mercado de futuros no tiene casi varianza, pero por ejemplo el auto USD, ¿vale? Con el tema de los futuros sí que hay mucha variación en el footprint, ¿vale? Porque al final el footprint no es real, la metadata no es real, ¿sabes? Porque no están dando la información real y en futuros sí. ¿Qué pasa? Que en futuros, ¿vale? Tenemos justamente esto de aquí, que esto sí que es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque justamente esta vela que cierra aquí y la siguiente vela nos están dando un contexto. ¿Qué contexto? ¿Cuál contexto? Fijaos el delta, ¿vale? ¿Cómo tienes aquí el bit y el ask? 72 en ventas, ¿a cuántos en compra solo? sí, 7. ¿Y qué ha hecho el precio luego de esto? se ha ido por arriba y el delta es negativo. Ujú.
¿Muy negativo? No, ¿no? No. Incluso aquí en esta vela que es roja tenéis un delta positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenéis? Un tick por encima, stop sería por debajo de la vela, ¿vale? Por debajo de mínimos. En este caso yo siempre le doy más margen. Y todo este movimiento de aquí, ¿vale? Que es lo importante. ¿A partir de cuándo viene lo importante? A partir de los siguientes niveles, que es lo que vamos a ver, que realmente es lo más sencillo y más fácil de operar, ¿vale? Esto es lo importante. Esto en las clases de Order Flow, si lo queréis ver, lo tenéis, ¿vale? Pero básicamente esto es un volumen de anomalía, ¿vale? Mucho esfuerzo para poco resultado, ¿vale? Y recordar que este nivel era el clave. Entonces se genera mucho esfuerzo, pero no tiene resultado. Aquí sí que se genera mucho esfuerzo y sí tiene resultado, ¿vale? Esto es importante. Aquí lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo más probable? Esto. ¿Y dónde confirma? Justamente aquí, ¿vale? Que esto es importante. ¿Dónde viene la magia? La magia viene en la siguiente vela, ¿vale? Que esto es súper importante. Esto es muy, muy, muy importante. Justamente en este clúster de aquí, que es todo este volumen de reacción, toda esta zona, el precio, si lo vemos en temporalidad menor, ha frenado, ha parado, ¿vale? Esto es importante. Pero ¿cuál ha sido el resultado de este esfuerzo de aquí tan grande para superar esta zona de clúster y zona de máximos? ¿Lázaro? Que ha superado el nivel. Que ha superado el nivel, ¿vale? Entonces esto automáticamente se convierte en un volumen de iniciativa, ¿vale? Justamente por debajo de este mínimo, en todo el área de volumen de esta vela, sería un test y una continuación. Esto, justamente, la gente que opera Smart Money y demás, si lo miras en temporalidad baja, sucede esto, ¿vale? Típico AMD, aquí tendrías un máximo, y el precio, antes de superar este máximo, el precio hace esto, ¿vale? Entonces los Smart Money llaman esto order block de extremo y esto el decisional. Pues esto de aquí, que es una mini parada para una continuación, porque tiene que romper todo este clúster y todo este volumen, fijaos, de vendedores agresivos, ¿vale? Que aquí hubo un delta muy desequilibrado en estos niveles, en este clúster de aquí, no es casualidad que justamente coincida con este clúster de aquí, ¿vale? Porque aquí es donde se tiene que aplicar más esfuerzo para romper este nivel. Entonces, a partir de aquí, ¿vale? Vemos que esto, cuando el precio llega aquí, no sabemos si esto va a ser un volumen de reacción para limpiar el nivel y caer, o va a ser un volumen de iniciación. Lo vemos después. Pero la magia viene en operar el test luego, una vez vemos lo de acción del precio, ¿vale? Esto es más sencillo de operar que esto, ¿vale? También os digo, ¿qué tenemos también en el auto SD importante aquí? En CFD sí que volvemos a limpiar el mínimo, son más market maker, ya lo vemos, un futuro no limpia, pero aquí sí. Pero el delta, ¿cómo ha sido aquí en CFDs? Creo que era negativo. Por eso te digo, ¿cómo es aquí? ¿Positivo o negativo? Aquí positivo. Positivo, ¿vale? Y la vela incluso cómo cierra, sé que abre hasta que cierra, por debajo o por encima, Por encima. ¿no? Aquí hay el open, ¿no? Bueno, ok. Y aquí hay el close, ¿no? ¿Cómo cierra la Claro, vela? sí. En negativo, ¿no? Pero tiene un delta como positivo, Positivo, sí. positivo, ¿vale? Esto también es un patrón de anomalía, que en futuros no lo tiene,
¿vale? Que esto también es importante. Pero aquí, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo realmente más importante? Ley de esfuerzo versus resultado, ¿vale? Mucho esfuerzo, poco resultado. Si este esfuerzo generara este resultado y luego el precio se quedara varias velas por aquí, esto sería un volumen de iniciativa de ventas para un test y una continuación. Pero como hace lo contrario, como entendemos la naturaleza del dato y entendemos la dirección, podemos entender que esto es un volumen de anomalía, ¿vale? Un volumen de reacción, un patrón de anomalía, un volumen de reacción. Entonces, a partir de aquí, lo que podemos hacer es que cuando hemos visto la reacción, en la siguiente vela es esperar un test. Si queréis, como es lo normal, como no sabéis que incluso se puede volver a limpiar el mínimo y ir, pues hacerlo de un modelo mucho menos agresivo, ¿vale? Y es meter el stop en el 0,70, ¿vale? Para dejar la entrada a correr un poquito más larga, ¿vale? Más en swing, sobre todo cuando tenga mucha direccionalidad. Y luego, lo que sí que era clave en este caso, que es muy importante, es el volumen de iniciativa, que si nos vamos de una temporalidad un poquito menor, vamos a ver que justamente lo que veíamos como un volumen de iniciativa es justamente esta vela contraria que saca la anterior y tiene otro movimiento impulsivo fuerte, ¿vale? Pues justamente este movimiento de aquí, que es vela contraria fuerte, impulso, retroceso, impulso, este order block de aquí es un volumen de iniciativa y muchas veces lo vais a ver así, como order blocks decisionales. Sí, exactamente. Mucho esfuerzo versus poco resultado. Exactamente. Yo siempre lo explico con esto porque es lo más sencillo de entender. Realmente lo que dices tú, yo también lo creo, ¿vale? Pero realmente no puedes saber. O sea, yo también considero, ¿vale? Esto, a ver. Yo también considero lo que tú me estás diciendo aquí, ¿vale, H? Que es aquí, ¿vale? Lo que podemos ver es en el volumen del clúster, ¿vale? Cómo los vendedores agresivos quedan atrapados por las órdenes limit, ¿vale? Y estos patrones de anomalía o de mucho esfuerzo versus poco resultado son absorciones, ¿vale? De vendedores agresivos. Por eso muchas veces el precio viene y hace un test. ¿Dónde estaban aquí? Pues justamente por estos niveles, ¿vale? Por estos niveles aquí. ¿Qué tendríamos que ver exactamente para que hubieran muchos vendedores atrapados? Que aquí no lo podemos ver. Tendríamos que ver algo como lo que sí se ve en futuros, que es muy claro, que es justamente esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí. Un día os explicaré todas las confluencias que hay entre todos los tipos de órdenes entre bit y ask, porque hay muchos tipos de órdenes, pero esto de aquí sí que se tendría que interpretar como vendedores agresivos, ¿vale? Muchos vendedores agresivos absorbidos por las compras limit, ¿vale? O por los compradores limit. Esto se tendría que ver de esta manera, ¿vale? Y esto genera este volumen de reacción. Sí, esto si usáis datas, ¿vale? Es 100% fiel, es 100% fiable, pero esto te da mucha información también, que es importante. Lo que estaba diciendo es que justamente estos volúmenes de iniciativa, ¿vale? Que sirven para romper niveles muy importantes, eso es donde se inyecta mucho volumen otra vez y donde quedaron muchos vendedores agresivos atrapados en este nivel que buscaban una reversión del precio, ¿vale? Esto es importante. Entonces, cuando aquí la demanda supera la oferta y consigue romper este nivel de forma fuerte, su posterior ingreso en este clúster máximo, que es iniciativa de compra, sirve para continuar en el precio hasta justamente el valor
que teníamos analizado, que era este valor de aquí, que teníamos soporte resistencia, ¿vale? O este nodito de bajo volumen. Muy importante. Entonces, fijaos que son las 11, por cierto. Si a las 11 el precio hace algún tipo de test muy fuerte y reingresa y vuelve a cotizar en los niveles anteriores, para las 2 en Asia tendremos una continuación, ¿vale? Importante. Operativa para Asia. Apuntároslo. Setup de 10. 10 de 10, nunca falla. ¿Vale? Desde la parte baja, reingreso, cotización otra vez en el mismo nivel de valor, desde la parte baja y continuación. Entonces, justamente lo que tenemos en estos niveles de aquí, que también coincide con esta ineficiencia de aquí, es que en temporalidad menor esto se vería en Smart Money como el típico order block, en este caso, order block no de extremo, sino decisional, ¿vale? Que este sería como el order block decisional para romper esta zona con su posterior test y continuación, ¿vale? Que en temporalidad mayor esto se ve con este tipo de forma normalmente, que es, digo luego para que cuando veáis este tipo de velas entendáis muchas veces la razón que hay detrás de eso. Normalmente lo veis como, en temporalidad mayor, como la vela cierra en este nivel dejando la mecha arriba y luego la siguiente, la posterior vela hace un retroceso pequeño y continúa muy fuerte arriba, pues estas zonas aquí, que esto es justamente lo que tendríais más o menos por aquí, que en temporalidad menor se vería de esta manera, como una zona que el precio frena antes de romper un nivel importante, son zonas que con order flow tendríais un volumen de reacción, ¿vale? O un volumen de iniciativa. Y esto es lo que vamos a ver justamente aquí, que ha sido la última operación que se podría haber ejecutado, en este caso, que era la última operación para buscar continuaciones, que en este caso es justamente esta que se ha ejecutado en esta cuenta de Tradeovate en futuros, ¿vale? Que ha sido justamente esta de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que bueno, en este caso en concreto, si nos fiáramos de esto, ¿qué tendríamos justamente en este nivel? Entran otra vez muchos vendedores agresivos, más del doble de vendedores agresivos que de compradores agresivos, y finalmente esto se convierte en un volumen de iniciativa porque acaba rompiendo el nivel, ¿vale? Cuando vemos que entra mucho volumen a tiempo real aquí en esta vela, esto no sabemos si va a ser un volumen de reacción para girar el precio, aunque si entendemos el dato de forma, si hemos analizado el dato y lo entendemos a nivel fundamental, sí que deberíamos entender en qué es más probable que se vaya a convertir esto, si en una reacción o en una iniciativa, en este caso de compras, pero tras todo este volumen, sin que las siguientes velas o esta vela cierre por debajo, rompiendo fuertemente y luego con este volumen de iniciación, sí que tenemos vendedores agresivos atrapados por las compras limit que venían de abajo, rompemos el nivel y cuando rompemos justamente el nivel, al PIB tenemos otro volumen de iniciativa, ¿vale? Para seguir empujando el precio fuertemente arriba, ¿vale? Y aquí sí que entran ya el doble de compradores en este caso, ¿vale? Entonces, cuando sucede esto, justamente en estos niveles de aquí, que es con ese patrón de vela que hemos visto, o en temporalidad menor, como esa vela contraria antes del movimiento impulsivo fuerte romper un nivel de máximos, encontramos este volumen de iniciativa que sería toda esta zona de aquí, pero al PIB sería justamente por debajo la vela de M5, que todo esto de aquí sería la típica ineficiencia de Smart Money, ¿vale? Tendríamos toda esta ineficiencia y esto sería la liquidez de M5 que tenemos, ¿vale? Y aquí está la compra. Hasta la salida, que sería justamente por estos niveles de aquí, ¿vale?
que es la zona que teníamos analizada. Entonces, ¿cómo lo tenemos en confluencia? Bueno, como otro FVG, impulso, retroceso y continuación, ¿vale? En este caso sí que llega hasta el 50%, justamente al PIB al 50%, y justamente tenemos este clúster máximo de esta vela que fue la que decidió romper este nivel, ¿vale? Donde hubo muchísimo esfuerzo para finalmente romper este nivel. Luego de todos estos vendedores agresivos atrapados, el precio son niveles donde muchas veces suele venir a testear, se deshacen de las posiciones para continuar en la dirección, ¿vale? En este caso. Entonces, esto ha sido la operativa en el euro dólar, que se ve perfectamente en estos clústeres de aquí, ¿vale? Que es muy interesante toda esta zona de aquí. Y luego en el out teníamos justamente lo mismo. Mientras que en el out esto, sobre todo en futuros, ha sido un volumen de reacción muy bueno. Luego justamente toda esta zona, que es donde ha habido mayor volumen para romper este nivel, el precio viene a hacer un test y una continuación. Así que teníamos los dos trades en los mismos niveles, tanto en el out como en el euro, como en la libra, ¿vale? Que esto es importante. En la libra, al final tenéis exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a poner menos ticks, pero tenéis básicamente lo mismo, ¿vale? Volumen de reacción en la parte baja, giro. No sabemos si esto va a ser otro volumen de reacción o si rompe un volumen de iniciativa, y cuando rompe, por debajo de la vela de M5, en esta ineficiencia de M5, todo esto, tenéis este clúster de iniciativa de compras, que ha sido la que ha inyectado todos estos contratos para romper este nivel. Y aquí tenéis el test y la siguiente continuación, ¿vale? Y si marcáis los clústeres justamente en estos niveles, veis todo el recorrido que os podríais haber cogido, ¿vale? En este caso. ¿Hasta qué siguiente nivel podríamos haber dejado correr la libra? Pues bueno, se puede analizar. Si ya hemos llegado a este nivel, el siguiente nivel es este. Ya justamente este nivel de aquí, por encima de este máximo. Esto podríamos ver si es algún tipo de subasta acabada o inacabada, que por el tipo de mecha ya os digo yo que es una subasta acabada. Y esto implicaría que no tuviera nada de volumen en su parte superior. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Que es 0,0000000 y muy poco volumen de negociación de contratos en estos niveles en esta vela, ¿vale? No tenemos los clústeres y el mayor volumen de esta vela negociados aquí. Si no, deberíamos de salirnos antes, ¿vale? Importante. Como es una subasta que ya está acabada, una vez el precio vuelve después de un tiempo, lo más normal es que se lleve todos estos niveles, ¿vale? Justamente se ha llevado todos estos niveles y justamente en esta zonita de aquí, que es el nodito de bajo volumen, que es esta zona de rechazo, pues el precio está volviendo a rechazar, ¿vale? Importante. ¿Qué pasa? Que el precio ahora sí está construyendo valor por la parte superior, por lo tanto, lo normal, si hace algún tipo de setup como esto, sería a largos, pero tenemos que valorar si el precio ha dejado el value area por estos niveles de aquí arriba. Si el precio ha dejado el POC en estos niveles, ver si por estos niveles aquí el precio tiene un rechazo muy fuerte, reingresa, cotiza por encima del POC para buscar un pequeño scalping hasta cota de máximos. Por último, tenemos la última confluencia del DX en este caso, que ha sido bastante sencillo también.
que tenéis en H4, que el precio también va a una zona de rechazo. Fijaos que aquí tenéis gap, zona de techos, ineficiencias, etcétera, ¿vale? Y justamente luego de eso, el test, ¿vale? Que esto es muy interesante, ha sido al PIB en esta zona de aquí, en estos niveles, ¿vale? Esa anterior zona de rechazo, fijaos, techo, 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 suelo, 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 suelo. Precio se desploma abajo. ¿En qué zona rechaza justamente otra vez? Muy sencillo. Techo, techo, suelo, suelo, rechazo, no cotiza, techo, techo, ineficiencia, suelo. En esta zonita de aquí. Entonces, marcaros estas dos zonas sirve mucho. Uno, esto es muy importante porque incluso sin entender el dato, ¿vale? Una cosa que os voy a decir, cuando el precio llega al 0,382 existen dos probabilidades, pero el precio siempre hace esto. A ver, siempre hace esto. Con mucha probabilidad, ¿vale? Hace esto, que esto sí que lo tengo backtesteadísimo. Cuando tú tienes estas dos zonas bien marcadas, vamos a tirarlas de una forma más sistemática, ¿vale? Al PIB, ¿vale? Justamente aquí. Y al PIB. Justamente aquí. Para que veáis que las he tirado de forma aleatoria, viendo dónde había llegado el precio, pero más o menos se puede entender, ¿vale? Que esto es importante, no sabemos si va a ser en este nivel o va a ser en este nivel, no lo sabemos, pero cualquiera de estos dos niveles sirve, ¿vale? Existen para estos patrones de AMD, ¿vale? De forma muy agresiva, existe algo para buscar continuaciones, ¿vale? Cuando el precio se sale de dentro del área de valor, ¿vale? Esto es muchas veces lo que yo enseño de forma sistemática y que es muy bueno, ¿vale? El setup que yo enseño, ¿vale? Más sencillo, pero que es el que menos se encuentra y el que menos suele suceder y menos en noticias, es el siguiente. Es muy sencillo, que es la polarización, ¿vale? Que en este caso es el precio crea valor en estos niveles, zonas de POC. El POC está aquí porque esto es un de esto grande, pero si lo miráramos, bueno, os lo pongo para que veáis que no me lo invento. ¿Vale? Esto es donde estaba el POC el día de hoy. El POC en este nivel y el siguiente High Volume Node aquí, ¿vale? Lo quito porque ahora está en la parte baja, obviamente, porque ahora es donde está cotizando más tiempo. Pero esto es importante porque tenéis dos niveles para sortear si entendéis la dirección del dato. Uno es este nivel, que veis cómo coincide el nodo de bajo volumen de la sesión del día de hoy con el de el día de ayer, que es cuádruple techo, y hoy es esta zona de techos suelos. Aquí podéis entrar en corto, ¿vale? Con un stop más o menos siempre en el 0,682, 0,70, ¿vale? Para buscar poco ratio en este caso. Pero, ¿vale? Bueno, aquí podríais meterlo menos de forma discrecional o viendo la debilidad del DXY frente a otros activos, se podría haber calculado, pero a tiempo real es muy complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Existen dos probabilidades aquí. Esta zona, como esto era el área de valor, justamente en este momento de mercado, y para que veáis que no me lo invento, pues lo corto en el momento, el área de valor donde se comprendía el mayor volumen de volumen de la sesión del día de hoy era este el value area, ¿vale? Entonces, existen dos probabilidades. Si no tienes ni puta idea de fundamentales y a favor de qué dirección va a ir el precio, ¿vale? Puedes hacer dos cosas. Esto es muy interesante, ¿vale? Porque esto es literalmente sin entender el dato, ¿vale? Es automáticamente en esta zona de aquí, programas un corto y promedias otro corto con esta zona de
techos, suelos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú has interpretado bien el dato, cuando el precio sale y rompe el área de valor, lo normal es que tenga un test dentro del área de valor y tenga un principio de continuación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que muchas veces, como no tenemos una buena lectura de datos, ¿vale? No tenemos los datos preparados, el precio hace esto, ¿vale? Llega aquí dentro del área de valor. En este caso, esto está muy cerca, por lo tanto tenemos esta zona que es rechazo. Si no, no tiene un retroceso ni del 30%, ¿vale? Y justamente en este nivel de aquí, tú te metes corto, ¿vale? Con un stop, pues, por encima un poquito del área de valor, ¿vale? Que sería por esta zona de aquí, para ajustar el stop. Automáticamente, siempre el precio, tenga la dirección que tenga, en estos niveles rechaza, ¿vale? La probabilidad de rechazo es altísima. Entonces, cuando tú te pones en estos niveles en corto, el precio te va a hacer esto. De aquí automáticamente te metes break-even. Sobre todo si no entiendes la dirección del precio. ¿Por qué? Porque muchas veces habréis visto que el precio hace esto, hace esto, hace esto y hace esto, ¿vale? Porque va a un clúster, en este caso, y esto también lo podríamos ver con el tema del footprint, y esto lo hacen muchísimo los índices, ¿vale? Los índices cuando caen, caen así, parece que va a seguir cayendo y continúan alcistas, forever life, ¿vale? Y esto en índices pasa muchísimo, pero muchísimo en índices sobre todo. Entonces, tú te metes corto aquí y en el mínimo retroceso te metes break-even. ¿Por qué? Porque si el precio quiere caer, la mayoría de las veces lo va a hacer fuerte a partir de aquí y luego va a construir valor y aquí puedes incorporarte otra vez en corto. Y pues si por el caso contrario el precio, que aquí ya sacas primer parcial, o si no te llega, te sacan break-even, hace esto y reingresa dentro del área de valor, a la mínima que tiene un poco de cotización y crea valor ya en más del doble de tiempo de este movimiento, esto es un principio de reversión con áreas de valor. Y cuando rompe este nodo de bajo volumen o esta zona de rechazo, que ahora fue techos, ya lo rompe y cotiza en el POC, este nodo de bajo volumen pasa de ser de ventas a ser de compras. Y esto lo vais a ver muchas veces. Y esta mierda la vais a ver muchísimas veces en índices. Muchísimas veces en índices. Y yo palmé mucho dinero al principio haciendo trading los primeros años de mi vida pensando que esto siempre era una AMD, ¿vale? Y que luego era normal que el precio pues y en algún momento caería y se daba la vuelta completamente, sobre todo con índices y activos que tienen un subyacente muy alcista, ¿vale? Y esto lo podemos ver muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una barbaridad. Fijaos. Es que no hace falta ni verlo, ¿vale? Porque fijaos, ¿eh? Esto es muy importante porque es que en índices sobre todo se ve siempre. Área de valor, ¿vale? Como la AMD rompe, test en el value area low, zona de suelos. En este movimiento, en la segunda vela, estás en break-even. Porque si no, se te da toda la vuelta. ¿Cómo hubiera sido si hubiera sido un movimiento más limpio? Cuando el precio reingresa dentro del área de valor y cotiza como aquí por encima del POC, algún tipo de retroceso para buscar continuación a largos, ¿vale? Esto no sabéis cuánto dinero perdí, pero os lo digo en serio, hasta entender esto. ¿Vale? Esto ha sido una maldita locura. Al final es entender qué zonas son y cómo interactuar, pero sobre todo cuando entiendes el fundamental y entiendes de datos, esto es muy distinto.